El escándalo del espionaje, ¿hasta dónde llegará? Los enredos de la ley anticorrupción, el Congreso y sus desbarajustes, la Organización de Estados Americanos, México y Venezuela. ¿Quién gana y quién pierde? Hoy en Controversia. Espiando a los enemigos. The New York Times, periódico estadounidense, revela que periodistas y defensores de derechos humanos e impulsores de sistemas de anticorrupción, entre otros, son espiados. Hasta la tarde de ayer, el gobierno federal se deslindó y fijó una postura. Los espiados deben denunciar ante la PGR. El entramado de espiar se realiza a través del programa Pegasus, adquirido por la PGR, el CISEN y la Sedena, a la empresa israelí NSO Group. La condición de venta es que solo se utilice para combatir a criminales y terroristas y tiene un costo de $80 millones. Entre los espiados están Carlos Loret de Mola, Juan Pardiñas, impulsor de la ley 3 de 3, Carmen Aristegui y Rafael Cabrera. Estos últimos revelaron el caso de la Casa Blanca. Y Loret de Mola les agradeció que aparecía en esa lista. No, hombre, digo, sí, pues es una lista de notables. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Gracias, buenas noches. Jaime Barrera. Buenas noches a todos. Diego Peterson, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues un nuevo escándalo, por si alguno nos faltara, en México, y en un momento muy certero en el que se reunía la Organización de Estados Americanos. Es un escándalo que le pega otra vez a la imagen del gobierno federal. Y fíjense, curiosamente, con ese espionaje trataron de evitar las dos grandes crisis que dinamitaron todo aquel discurso, narrativa triunfalista de Peña Nieto, del gobierno reformador, de los primeros 2 años de gobierno, que se caen con la crisis de Ayotzinapa, de la desaparición de los estudiantes, que se caen con la publicación de este reportaje de Carmen Aristegui y su equipo de la adquisición de la Casa Blanca, de la Casa Blanca, que es de los grupos que están ahí, ¿no?, espiados. Del tema de los abusos policiales, que es Tanuato, ¿no?, esto que pasa aquí muy cerca en los límites de Michoacán y Jalisco, el asunto de toda esta lucha de los organismos sociales para acotar y contener la corrupción en el país. Todo eso que le ha hecho crisis a Peña Nieto lo trataron de resolver con este tema del espionaje, que les truena que truena internacionalmente por la publicación ayer en The New York Times de un caso del que ya se habían quejado estos activistas, principalmente Loret por el caso de Tanuato, los propios, el equipo de Carmen Aristegui, Juan Pardinas del IMCO, que incluso les dice, oye, a ver, estamos en una mesa de gobierno abierto, participando gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil, y nos espían, pues como que no va. Se quejan, piden una explicación, el gobierno federal los ignora olímpicamente 100 días y por eso se salen en mayo pasado de esa mesa de gobierno abierto. Entonces, es un tema que ya estaba ahí, que ya se le había hecho la queja, la denuncia al presidente, que ya había salido en algunos medios, en algunas columnas, pero que truena a nivel internacional con esta publicación en el New York Times. No es lo mismo ser una columna que la portada del New York Times, ¿no? Exactamente. O sea, de entrada Claro. sí cambia un poquito. Ahora, siempre se ha espiado, y eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Aquí quizás la gran diferencia es contra quién usas el espionaje, ¿no? Es decir, normalmente somos tolerantes para que se espíe al enemigo. Es decir, si se espía a terroristas, a narcos, a secuestradores, todos decimos, perfecto, que se espíe. Cuando se espía a defensores de derechos humanos, periodistas, abogados de causas sociales, lo que estás haciendo es poner del lado de los enemigos a estos grupos sociales. Y es lo que me parece muy grave. El mensaje que manda el gobierno con esto es que no está dispuesto a tolerar la crítica y que pasa del lado de los enemigos a estos grupos. La otra es que es con recursos públicos. Es decir, estamos pagando un dineral para espiar a los propios ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos que están dentro de la ley, que están en el concurso democrático normal, ¿no? Y que eso no podemos permitir que el gobierno lo haga. ¿Está sucediendo en Jalisco? Bueno, hay algunos indicadores de que podría estar sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Tampoco habrá manera de probarlo, hay que decirlo claramente, ni se va a probar lo de México, ni se va a poder probar lo de Guadalajara, lo de Jalisco, pero lo que es preocupante es cuál es la visión que se tiene sobre estos grupos sociales, ¿no?
Sonia. A mí lo que me parece muy delicado es que luego si lo cruzas con lo que ha estado sucediendo con algunos defensores de derechos humanos y con periodistas en el tema de la violencia, entonces nos da una operación perversa y terrible. ¿Qué podría hacer o para qué le podría servir toda esta información a un gobierno que ha mostrado más estar del lado de la delincuencia organizada que del lado de los ciudadanos? Y luego cuando vemos quiénes son las víctimas en esta ecuación, entonces es lo que me parece más peligroso. El argumento, y que es esto, retomando un poco esto que dice Diego con relación a dónde sí valdría la pena o para qué sí podría un gobierno contratar este tipo de servicios, que es por ejemplo lo que señalaba o lo que asegura el fiscal general Eduardo Almaguer con respecto a los contratos de Jalisco, que es para la persecución de determinados delitos, pero luego vemos que esos delitos pues tampoco ha habido los grandes golpes en cuanto a detenciones o en desarticular. Y que solo hay 2 órdenes judiciales para que se autorice el uso. Y la otra parte es que vemos en las campañas, en particular en los tiempos preelectorales, muchísima información que solo se podría obtener por esta vía. Entonces nos queda bastante claro. Creo que no se necesita revisarle demasiado. Sí, va a ser muy complicado probar que esto está sucediendo, pero a mí sí me parece que queda en evidencia que el equipo de espionaje se utiliza justamente para efectos políticos o en temas, yo no nada más digo de vigilancia, sino de persecución y de poner en una situación de vulnerabilidad a defensores de derechos humanos y a periodistas en particular en estados en donde el poder está más abiertamente aliado con el crimen organizado. Y la otra parte es que hay algunos factores en los que tampoco se está utilizando. Yo recuerdo cuando se hace esta reforma que permite, por ejemplo, la geolocalización con motivos de seguridad y que sobre todo en el caso de los desaparecidos tendría que ser un elemento muy importante para resolver algunos casos. Sin embargo, cuando platicas con los familiares de los desaparecidos, lo que te dicen es que pues prácticamente en ningún caso el Ministerio Público autoriza la petición de la geolocalización a través de las llamadas o a través de los teléfonos celulares. ¿En qué deriva esto? Bueno, pues que no se está usando debidamente para lo que fue autorizada la reforma. Todo esto nos deja en claro pues para qué sirve todo este equipo que se compra y estos servicios que se contratan, ¿no? Julio Ríos. Y es que en esos casos que mencionas de los desaparecidos probablemente pues no hay negocio, y en cambio al criminalizar a la gente que está haciendo crítica o que está pegando los intereses de estos grupos, pues obviamente ahí sí lo utilizan porque se sienten amenazados en que les afecten esos intereses. En estos tiempos en que pues todo se privatiza y que todo se está concesionando, lo que pues parece justificar la existencia del Estado es la seguridad, y si se utilizan estos recursos y estos esfuerzos para vigilar a la masa crítica, ya vimos pues que son críticos activistas anticorrupción, periodistas y defensores de derechos humanos, es lo preocupante. Y en Jalisco pues ya tuvimos hace como 2 o 3 años estos casos cuando se filtraron estas fichas, muy mal hechas por cierto, pero que trataban ahí de describir la forma en que se hacía el trabajo de cada reportero, periodista, algunos datos de su vida privada, y también ahí por ejemplo ahí se usaban esos términos, por primera vez lo leí, de esto de pluma orgánica de Movimiento Ciudadano, ¿no? Así le decían algún columnista por ahí, y pues ahí se estuvo manejando esta versión, estas fichas no prueban nada, pero pues ahí estuvo. Pero hablaban de orgánico y ni siquiera había leído a Gramsci, ¿verdad? Efectivamente. ¿Quién las hizo? Pues ahí se estuvo manejando mucho algunos nombres, pero no hay evidencia, como bien dice Diego Petersen, y pues tampoco se puede alegar en esto que se están defendiendo los intereses del Estado. Bueno, la evidencia, por ejemplo, en el caso de Jalisco es que el equipo estaba a cargo de la Secretaría General de Gobierno y no de la Fiscalía. Exactamente. De Asuntos Sociales. A ver, ¿no? el tema, efectivamente. El tema, la nota del New York Times lo dice. A ver, no podemos tener pruebas contundentes de la intimidación, porque
es un espionaje que empieza con mensajes intimidatorios de agresión y de ofensa a los que quieren provocar para que le aprieten y se implante este sistema en el teléfono para seguir todos tus movimientos, tus mails, tus mensajes, pueden activar la cámara, pueden activar tu teléfono, tu peor enemigo. Oye, ¿no? el teléfono es como un micrófono oculto, ¿no? Entonces, bueno, si bien no hay pruebas contundentes, porque es una de las características de este programa Pegasus que vende esta empresa israelí, la prueba es que en México solamente lo tienen instancias federales, porque solamente se le vende a gobiernos. Sí, el de aquí es otro sistema, pero funciona más o menos igual. A la PGR y al ejército. Y al ejército desde el 2011. El de México es de una empresa italiana, pero también es para eso. Y eso se conoció ya por el 2015, ¿no? Incluso por ahí la misma red que hace este estudio con Citizen Lab de la Universidad de Toronto, es ese mismo grupo que descubre la contratación del gobierno local en el de este tipo de servicios digitales. Es un grupo ciudadano de seguridad digital, ¿no? Seguridad digital. Y que, a ver, si se está usando, ¿no? Que es lo más seguro para eso, lo que va a acabar pasando es que lo van a usar para intimidar a los periodistas, o sea, va a generar que Carmen Aristegui, Lizárraga, Camarena, Loret dejen de hacer lo que hacen. A mí lo que me parece muy grave es que empiecen a meterse ya con los familiares, porque ahí ya no es para obtener información, sino para chantajear. Eso es crimen. El caso particular del hijo de Carmen Aristegui. Claro, o sea que ya es un diferente nivel de uso de la información. O sea, una vez es para enterarme qué están diciendo los famosos pájaros en el alambre que siempre ha habido, ¿no? Sí, que estamos pero también, a ver, Diego. O la extorsión. Y la otra parte también es el contacto con las fuentes, porque luego hay mucha gente y los pones en riesgo. O sea, ¿en quién confían algunos, no sé, comunidades indígenas, pueblos despojados? ¿En quién confían todavía en algunos medios de comunicación? Claro. Esas son las personas que me parece se pondrían en riesgo. O sea, no es un asunto menor, es un asunto de pones en riesgo la vida de estas personas. El mensaje es ese también, que tratan de intimidar al periodista, pero también tal vez más a sus fuentes. Por supuesto. O sea, que tal vez a la fuente que dentro de los gobiernos, o sea, no todo es blanco y negro, adentro de los gobiernos pues hay gente... Tú volverías a hablar con uno de esos cuatro que salieron en la lista. Oye, hay gente profesional, hay gente decente, hay gente que quiere hacer bien las cosas y que son los que generalmente dicen, oye, échale ojo a esto. Ah, bueno, el mensaje también es para esas fuentes, no esas gargantas profundas que están ahí, ¿no? Sí, vamos a las respuestas, a los comentarios de nuestro público. Muchas gracias a ustedes que participan con su opinión con respecto al caso de espionaje del gobierno federal hacia periodistas y activistas, impulsores anticorrupción. ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué se espera que suceda? Que la venganza contra los denunciantes, se abrirá una investigación o no pasará nada. Es la encuesta de Canal 44. Y algunos de los comentarios que recibimos, la patrona dice: creemos que los únicos corruptos son los funcionarios públicos, pero es un problema social. Muchas gracias. Magdaleno Macías dice: intereses particulares. Agradecemos su comentario. ¿Y cómo va la encuesta? Usted puede ingresar a @canal44tv. Y bueno, las respuestas nos dicen 18% venganza contra los denunciantes, el 14% se abrirá una investigación y el 68% nos dice no pasará nada. Son las respuestas hasta el momento. Tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos. El enredo en la anticorrupción. Jalisco es uno de los 3 estados que, a menos de un mes de la implementación del sistema local anticorrupción, tiene una reforma constitucional eficiente y uno de los 24 que no cuenta con ley en la materia. Las entidades tienen hasta el 18 de julio para adecuar sus legislaciones y poner en marcha sus sistemas locales anticorrupción. De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, las reformas del año pasado no incluyeron el nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reformaron su tribunal administrativo. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, niega
que existan leyes deficientes en la materia, pero agrega que aún faltan leyes secundarias. Jalisco forma parte de los estados con reformas insuficientes junto con Veracruz, lista a la que se suman Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco. ¿No que íbamos a tener el sistema anticorrupción más moderno y más de avanzada a nivel nacional, Julio? Ustedes nos prometieron desde el Congreso. Ah, no, tú nada más lo cubres, ¿verdad? Tú nada más lo cubres. Sí, no. ¿No eres diputado? No, afortunadamente. No, bueno, no sean tan rudos. Afortunadamente no. Ahora, mejor es bien. ¿Qué sucede con este sistema anticorrupción? A cualquiera lo sacas de donde No, efectivamente. Parecía que esto podía transitar de una mejor manera que la reforma electoral, pero bueno, luego de que se contaminó el asunto anterior y que sale el gobernador a romper esto con este bandazo, porque la verdad que sí cambió de discurso si comparamos las iniciativas a cómo estaban, pues ahora sí se ve ya muy complicado que esto pueda salir planchadito. Tienen hasta el 18 de julio, se van a ir seguramente hasta el final, y pues también esto ya lo van a meter dentro de las muchas fichas de intercambio que tienen, más allá de lo que hoy se anuncia de que van a irse con el ITEI y con la Comisión de Derechos Humanos, con lo que digan los ciudadanos. Esto sigue siendo siguen siendo fichas de intercambio, y también entra esto de la materia anticorrupción, y más porque son muchos asuntos los que van en ese paquete. O sea, no solamente es el fiscal anticorrupción, también los magistrados del nuevo Tribunal de lo Administrativo, que ya no se va a llamar así, que hay que ver cuánto duran y hay que ver si le dan le dicen adiós a todos los que están para incluir algunos nuevos, si se amplía incluso el número de magistrados o si se crean estas famosas salas, que actualmente no hay algo así como una sala superior, y también pues ahí va a estar todo este jaloneo de cuál es la vía. Mucho se ha hablado ahí de que tendría que entrar la ciudadanía a este tipo de procesos. Vemos, por ejemplo, lo que está proponiendo Hagamos, de que haya un comité académico para llevar estos nombramientos de fiscal anticorrupción, e incluso hay quien ha hablado ahí en el Congreso de que se pudiera insacular, hacer un filtro muy técnico en el cual se hicieran exámenes, pero que no fueran vaciladas como algunos que se han hecho antes, y que ya con los que queden y haya una calificación del perfil por parte de expertos y que tengan probidad, y ahora sí insacular, incluso para que en ningún momento se metieran los partidos, que no haya mano negra, en ningún momento se metieran los partidos políticos para darle esta credibilidad a los nombramientos. Es hay una idea que traen algunos de los coordinadores, y que pues con el sorteo pues ya no quedaría, a menos que no sea como aquel del ITEI de Gutiérrez Reinaga, que dicen que todos decían. Exactamente, pero suena la propuesta interesante. Ahora lo complicado es si de veras se va a hacer, porque no creo que los partidos políticos quieran renunciar a estas fichas intercambiables en este juego político. Sonia. A mí la verdad no me sorprende, y tampoco creo que la reforma anticorrupción se haya enredado por la reforma electoral. Yo creo que venía enredada desde el momento en que Jalisco estaba obligado, como todos los demás estados, a entrar a la homologación o a la adecuación de su legislación con respecto a las reformas que se habían aprobado a escala federal. ¿Por qué? Porque toca dos áreas muy importantes que tú acabas de mencionar, que es el tema de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y el Tribunal de lo Administrativo en el Estado, que serán de alguna manera las dos autoridades que serán los pilares de este nuevo sistema. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que ahí sí no hay distingo de partidos, a ninguno le interesa tener un tribunal de lo administrativo que resuelva conforme a derecho, ni una auditoría superior que en verdad lleve a cabo procesos de fiscalización en el Estado. Entonces, todo lo demás es ver cómo embonan esta reforma, que les permita a los actores políticos seguir teniendo control sobre las decisiones que toman estos dos órganos y cómo se los reparten, a quién le toca a cada quien. Yo creo que aun cuando de cara a los ciudadanos y ante los medios de comunicación los diputados declaran
que están dispuestos a escuchar organismos ciudadanos o a ir a diferentes procesos. La realidad es que en lo que no se han puesto de acuerdo es en cómo se lo van a repartir. En corto, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que tiene atorada la reforma. Creo que sí, pero más que no haberse puesto de acuerdo, creo que se rompió el acuerdo que ya tenían. Es decir, habían avanzado en un acuerdo, la salida del gobernador, así decir, ahora sí, vamos por todas las canicas. MC, Enrique Alfaro, se da cuenta que otra vez le están ganando la partida. ¿A quién le había tocado, por ejemplo, a la auditoría? A mí me parece que ahí es la parte más complicada. ¿A quién le toca? La auditoría ahorita la tienen entre el grupo Universidad, el grupo MC y el grupo del PRI, ¿no? Ellos tres son los que pusieron de acuerdo para que se quedara ese auditor y para que se quedara la sustituta del auditor por interpuesta persona, ¿no? Pero si vas a nombrar a otro, ¿a quién le toca? No hay claridad como en otros. Pero tenían ya más o menos avanzados ciertos acuerdos que me da la impresión de que ya se rompieron. Creo que el diálogo está en su peor momento ahorita entre el gobierno del Estado y MC, y eso se va a reflejar en la reforma anticorrupción. Lo que está mandando el gobernador de la Fiscalía es también la ayuda a desbaratar el problema ese de la superfiscalía, ¿no? O sea, para dar autonomía al fiscal anticorrupción hay que darle autonomía al fiscal y por lo tanto hay que quitarle la policía, porque la policía no puede depender más que del gobernador. Entonces, eso implica una reforma que también era la salida ya para el fiscal, ¿no? Darle una salida digna al fiscal para que se pueda dedicar a hacer política, y todo eso está hecho bolas. Sí, porque se tendría que crear una secretaría otra vez de seguridad pública para que regrese regresarla, claro. Más bien para que la policía siga estando con el Ejecutivo como debe de ser. Como debe ser, claro. Yo no me recordaría, la semana pasada todos decían que querían lo mismo. ¿No? Se peleaban de que no, yo dije lo primero y yo quiero lo mismo. Bueno, pues insisten en lo mismo, ¿no? Tomémosle la palabra. Si ya dijeron que todos querían lo mismo, pues tienen que demostrarlo ante el ciudadano y ir por esa fiscalía independiente, que es lo que de verdad podría garantizar este combate a la corrupción de la clase política y gubernamental. Eso lo dicen en el discurso, pero desde luego esto que plantea Sonia, pues es la verdad. Están viendo la manera de cómo preservan esta fiscalía a modo, esta revisión de cuentas que siempre han tenido ahí a modo, que no representa ninguna amenaza, y pues esa la quieren mantener a como de lugar. Es que la Fiscalía Autónoma ya es pecata minuta, ¿no? Es decir, es el menor de los problemas, esto de la autonomía de la Fiscalía. Sí, y en la auditoría no solo es el nombramiento del personaje, sino también ver asuntos como, por ejemplo, hay quienes decían, no, que ya la apruebe la cuenta del Congreso. Otras propuestas dicen que no, que se apruebe sin pasar por el Congreso. Fiscales especiales. A ver, es que dos auditores especiales o tres auditores especiales, también esa es otra discusión. En realidad, si se construye una fiscalía independiente, de verdad independiente, esa fiscalía independiente puede ir por un mal auditor, claro, o puede ir por un mal magistrado del Tribunal Administrativo. O sea, ese trompo a la uña, si ya lo aventaron, yo creo que desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, se les tiene que exigir que cumplan con ese discurso y hacer realidad esa fiscalía a cualquier precio. Para que la fiscalía sea independiente es muy importante el mecanismo de cómo se nombra, y ahí es donde lo que dice la ley federal, y que es lo que el INCO dice, no podemos echar un paso atrás, es que sea un comité ciudadano, claro, que evalúe a ciudadanos, ¿no? Es decir, que haya un doble paso para que estos filtros realmente funcionen, y nunca vas a quitar la presencia de los partidos, pero sí ponerle más filtros para que no sea tan directo el nombramiento por parte de los diputados, ¿no? Ese es el gran componente. Y eso no lo quieren. A ver, ese es el gran componente, creo yo, del Sistema Nacional Anticorrupción, la presencia de estos organismos ciudadanos, por ejemplo, el que dirige hoy Jacqueline Pechart, ¿no? Que ellos van a elegir este organismo ciudadano a la lista de ciudadanos que van a tener estos puestos. Y aquí se tiene que hacer algo similar. Está obligado por ley a hacer algo así, ¿no? Pues mejor haber homologado a lo federal y ya, ¿no? ¿Para qué tanto brinco? Es que volvemos a lo mismo. El asunto no es la reforma, creo. El asunto es cómo te repartes todos los nombramientos de manera tal que se queden blindados todos los partidos que están en el poder, el que tiene un alcalde, el que tiene un gobernador, o incluso los diputados, para que después no se les vaya a revertir. O sea, imagínate que terminen nombrando a alguien que se haga su chamba. Que sí le revise las cuentas. Y que hubiera de veras magistrados que sean independientes. Exacto, y que no admitan
auditor independiente y porque, fiscal independiente, ¿no? por ejemplo, el Y Tribunal hay que de los... portarse bien, no. El Tribunal de lo Administrativo, que ha estado tan satanizado por todo lo que han hecho sus magistrados, hasta antes de estas administraciones municipales que les pusieron, todos los partidos políticos, lo único que habían hecho en la relación con esos magistrados era pedirles favores. Sí, y tener uno que les haga el favor. Exacto, no había otro tipo de relación entre ningún actor político y los magistrados del Tribunal de lo Administrativo que no fuera la de favores. Entonces, estarles hablando para pedir favores. Desde multitas tontas hasta permisos, ¿eh? Sí, claro. Todos tenían un amigo que necesitaba resolver un problema. Y esas relaciones son las que no quieren perder, porque... Ahora viene, yo creo que va a subir la presión, viene el foro de Coparmex el próximo miércoles, viene Jacqueline Pechard, va a subir la presión sobre los partidos, hay que ver cómo responden. Lo que yo veo es que políticamente está muy dibujó la... Lo quería decir de otra manera y como que se trabó la relación. Exactamente. Pero creo que ese es el siguiente tema, ¿no? Todos los demás del Congreso. Este rompimiento de acuerdos es lo que está causando todo este enredo en el Congreso con el nombramiento de las otras cosas que vienen, ¿no? Exacto. Como, por ejemplo, ya estaba bien planchado lo del ITEI, parece que ya no. Bueno, ¿quieres hacer bolas el engrudo? Pues llévate todo al Congreso del Estado y no va a pasar nada. Regresamos justamente para continuar con todos los enredos ahí en el Congreso en otros aspectos. Nuevamente, los poderes ejecutivo y legislativo en Jalisco entran en discusión. La manzana de la discordia fue la iniciativa de reforma para que la Fiscalía General tenga autonomía y garantice la operación de la Fiscalía Anticorrupción en la estructura de ese organismo. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, denunció en redes sociales que el anuncio del gobernador es en realidad un esfuerzo por ganar una batalla mediática. Por su parte, el Partido Verde promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad sobre la ley Sin voto no hay dinero y también impugnó la paridad horizontal, que obliga a las postulaciones a alcaldías para que sean exactamente 50% mujeres y 50% hombres. El diputado Pedro Kumamoto defiende su iniciativa Sin voto no hay dinero. Pues lo que también hemos mencionado, como los enredos en el Congreso del Estado, porque luego ya estos desbarajustes se van a otros aspectos, ¿no? Ya se desmadró. Todo se desmadró. No, a ver, hay dos factores. Uno, lo que decíamos, salen muy mal de la reforma electoral por dos asuntos. Por un lado, MC había pactado con el resto de las fuerzas políticas una reforma, ¿sí? Y con el gobierno estaba platicando otra, se desbarata aquello, entra Enrique Alfaro, efectivamente echa el telefonazo, eso sí es cierto, ¿no? Habla Enrique Alfaro, y lo que acaba pasando es que todos los acuerdos que había están ahorita verdaderamente desechurados. Los acuerdos de MC con PAN, PRD, Verde y PANAL, los acuerdos que había con el gobierno, y entonces todo lo que se había avanzado, incluso en términos de, por ejemplo, lo del ITEI, que todo el mundo decía, ya, Cintia está cantada, ahorita ya ese acuerdo se está cayendo. Pudiera ser una de las damnificadas de estos desacuerdos, porque ¿no? La salida hoy de Ismael a decir, a ver, vamos a dejar ese proceso en los ciudadanos, implica que puede cambiar lo que ya está pactado. Exactamente. A eso se suma, por ejemplo... No, pero los organismos ciudadanos ven bien a Cintia también. A eso se suma... Pero hay otros que les interesa, ¿eh? No. Claro. Está también ahí el tema del ombudsman, ¿no? Del nombramiento de derechos humanos, que también de que había un acuerdo, yo nunca supe cuál era el nombre, la convocatoria fue sumamente débil, ¿no? Poco clara, sin examen, muy discrecional ahí el tema, ¿no? Ahí también hay que ponerle como muchos reflectores a ver cómo se da ese proceso. Yo creo que muchas organizaciones están ahí muy pendientes del proceso. A eso se suma, por ejemplo, el tema de esta impugnación que hace el Partido Verde para la iniciativa Sin votos no hay dinero, que tengo entendido la Corte ya la recibió, no quiere decir que ya la aprobó. Si hay un damnificado muy particular, sino que la va a checar, ¿no? Al Congreso ya notificaron. La va a checar, la van a revisar, pero bueno,
efectivamente, todo lo que parecía que iba caminando está atorado y con los tiempos encima. Sí, el anuncio de Ismael es este rompimiento, porque ya con esos 13 votos, que por cierto es insólito que un órgano garante especializado como es el Instituto de Transparencia se ponga el voto de la gente, ¿no? Que ya entren ahí a votar una plataforma y que ese es el que van a apoyar. Ya con eso ya no alcanzaría para... la plataforma EUSEN, la Covacha. No, pues va lo mismo que hacen el referéndum. ¿Cómo se llama? Está en una página que se llama Congreso Abierto y de Movimiento Ciudadano, y pues ahí están, incluso ya hay quienes ya están grabando videos de los candidatos, vota por mí. Y, no, bueno, eso no puede ser por elección popular. Pues no, pero está un video de uno de los aspirantes, de Toniel Varas, en las redes, en el que llama a los ciudadanos a que voten por él. Campaña. Algo que es rarísimo e insólito en un órgano garante, ¿no? Pero bueno, esto es para que ya los 13 votos, pues ya no ya de MC, ya nos alcanza la mayoría que se necesita para que quede alguien, pero afortunadamente en el caso del ITEI, si no sale el acuerdo, sí está la insaculación, no es como con el auditor, un sorteo para que quede más claro, cualquiera de los 4 pues pasaron con las últimas 3 cifras de la Lotería Nacional puede ser ya, ¿no? Exactamente. De septiembre, últimas 3 cifras. Los 4 pasaron el examen con más de 80, que debería de ser más alto, la vara debería ser de menos de 90, pero bueno. No seas tan exigente, por favor. Digo pues, porque después de 9 es vanidad. Más de 6 es vanidad. ¿De 6? Sí. Oh, bueno. En la escuela sí, pero pues acá estamos hablando de 80, ¿no? de ser garantes de un derecho muy importante, ¿no? Y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, pues esa sí puede ser la gran mancha negra de esta legislatura. Tienen que cuidar eso, pero con pinzas, porque no puede haber otro perfil igual como estos 10 años que fueron del oscurantismo ahí en la... No, pues ni siquiera oscuros grises nomás, ¿no? Bueno, creo que... ¿Fueron 10? De un gris profundo. Oscurado deslavador. Oscuro deslavador. O sea, no va a ser oscuro, es lavado, ¿no? Y el gran perdedor en el caso de derechos humanos, pues sería el Partido de Acción Nacional, porque decían que ya le tocaba, ¿no? A ellos les tocaba definir quién sería el presidente. Que sin perfiles. Porque fue nombrado en un gobierno panista. Volvemos a lo mismo. O sea, lo que tiene atorado es justamente a quién le toca cada reparto. Pero el PAN dejó de tener, el PAN tenía ciertos derechos cuando tenía más diputados. Exacto. Ahora creo que sus circunstancias políticas en el reparto se modificaron. Lo que sí, a mí no me sorprende tampoco que se den estos rompimientos, porque es muy complicado que puedas conciliar intereses cuando todos quieren lo mismo, que es quedarse con los espacios. Es decir, no quieren lo mismo en el sentido de que estas reformas o estos cambios avancen. Lo que quieren es quedarse con los espacios, lo que quieren es seguir manipulando a las instituciones y a todo lo que hay en torno a estas instituciones, y por lo tanto es muy complejo que lleguen a acuerdos. Lo que va a terminar sucediendo es un poco como pasó con la reforma electoral, un arreglo rapidito al 1:45 en esas sesiones larguísimas, en donde no se ventile tanto que hay detrás de esos acuerdos. Claro, Jaime. Para romper con eso, yo creo que el ciudadano, cada vez lo entiende mejor, en el sentido de elevar el costo de estos acuerdos en lo oscurito de los partidos. Creo que poco a poco la clase política va sintiendo más presión y tiene que tomar decisiones aún sin estar convencido de ello y aún teniendo la certeza de que le resta márgenes de poder, lo va acotando, y creo que eso pasa un poco con la iniciativa Sin Votos No Hay Dinero, que mete ahí un diputado independiente y que eso ayuda. Entonces, ahora que en el discurso también dicen, no, sí, todos queremos fiscal independiente, bueno, pues hay que buscar la manera de que cumplan ese discurso, aunque en el fondo sepamos que no lo es, o sea, que no es su convicción. Pero yo creo que por ahí se pueden ir rompiendo y se puede ir construyendo otro tipo de dinámica legislativa que sea pues mucho más en beneficio de la comunidad, y no solamente de los intereses, de los espacios de cada partido, de los liderazgos, vistos desde esta lógica de que a mí me toca esto, sin ir perdiendo de vista el perfil
que debe de haber en cada uno de estos puestos garantes de derechos importantísimos, como es el de derechos humanos, como es el de la transparencia y protección de datos personales que se ven amenazados con el suman todas las reformas, va a haber puestos para dar y repartir, ¿no? Claro. Pero si se van una por una, va a ser golpeteo uno por uno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a estar sucediendo, lo que vamos a ver es cada vez menos a ver, si a ti te pudieran, si te dijeran, ¿qué quieres? ¿Al auditor o al de transparencia? Al auditor. Por supuesto que aunque haya para todos, hay... Sí, no, uno para llevar. Hay niveles. Exactamente. Hay de premios a premios. La postura de Movimiento Ciudadano, el anuncio de hoy de Movimiento Ciudadano de decir, a ver, nuestros 13 votos están pues a lo que ustedes decidan, a lo que sean. A ver, ¿es una postura responsable o es manejarse muy a la ligera para tratar de lavarse las manos? ¿Es puritana? ¿Es populachera? Es una forma de tratar de sacar ventaja a una decisión de ya no ir con las otras fuerzas ventaja porque se tronó el acuerdo. Así de sencillo. Tratas de sacar ventaja y ahora pues ya estamos viendo esto de que bueno, ya los aspirantes están en su derecho de pedir ya esto porque ya está así el asunto, ¿no? Eso ya no. Pero estamos con los ciudadanos. Exactamente. Que dinamita un acuerdo ya estaba roto el acuerdo y tratas de sacar ventaja para pues quedar bien ante la opinión pública, y ya ahí va a estar este asunto algo contaminadón. Y bueno, y también ya el otro por cierto, del sin voto no hay dinero, se están ya enfrentando ahora en los tribunales, digámoslo así, los únicos dos que habían sido congruentes, que es Kumamoto desde el inicio y el Verde, que desde el inicio dijo que quería el billete. Sí, siempre fue congruente, dijo yo quiero billete. Así de sencillo. Pero no hay engaño, claro. No hay engaño. No hay engaño. Bueno, pues sí. A ver, entonces, habrá acuerdos, pero de último momento. Yo creo que habrá acuerdos de repartos bajo el agua, como siempre termina sucediendo. Les queda poco tiempo, les quedan... El 18 de julio de para mes. la reforma anticorrupción. Menos de un mes para ¿Tú prefieres la fiscalía, Sonia, o la...? No, yo ninguna de las dos. ¿Tú cuál quieres? ¿La Fiscalía General Independiente o la Fiscalía Anticorrupción? Yo quiero notas. Ahora que hay votos ciudadanos. Estoy feliz donde está ella. Yo quiero notas. Okay. Bueno, y es que en ese sentido entonces, pues no están al 5 para las 8, al cuarto para las 8, porque pues para la reforma electoral también lo decíamos, falta apenas un mes y no se ponen de acuerdo. No, bueno, esa la decidieron en tiempos extra, ¿no? Ahora, lo que sí hay que decir, el paquete de reformas de anticorrupción, hay una fecha que marca la Constitución, que los primeros preocupados en cumplirla deberían ser los diputados, uno supone, pero como no hay sanción alguna, si no lo cumplen, no la van a cumplir. Bien. Vamos a lo que opina nuestro público. Muchas gracias a ustedes que participan. La pregunta era directamente sobre el Partido Verde, la que realizó Canal 44. El Partido Verde argumenta en contra de sin voto no hay dinero y la paridad horizontal. ¿Búsqueda de defender la Constitución o intereses particulares? ¿Ustedes qué opinaron? Artemio Fuerte. Bueno, nos dice Julio Ríos, qué gran panel. Julio es bueno exponiendo su lenguaje coloquial, ayuda a la comprensión del tema. No era la pregunta, pero gracias. Y no es del Verde, hay que decir. Alberto Trejo dice, desde luego, intereses propios. El Partido Verde es una rémora. Pena debería tener por su argumento. Gracias, Alberto Trejo, por participar también aquí en Controversia. Nos vamos rápido a la pausa, continuamos. Las polémicas decisiones del presidente de Estados Unidos y el conflicto en torno al gobierno de Maduro acaparan la atención en la reunión de integrantes de la Organización de Estados Americanos que se efectúa en Cancún. Por lo pronto, Venezuela abandonó la reunión número 47 de la Organización de Estados Americanos. La canciller Delcy Rodríguez afirmó que el régimen de Nicolás Maduro es democrático y respetuoso, por lo que afirmó que lo que aquí salga, Venezuela no lo va a avalar. Cualquiera que sea su resultado, Venezuela no lo va a avalar. La renuncia se dio antes de la fallida votación de cancilleres y ministros de América Latina y el Caribe. Intentaban emitir una resolución tendiente a contribuir al restablecimiento de las libertades democráticas, derechos humanos y asistencia humanitaria para el país sudamericano. No alcanzaron los 23 votos y el tema se aplazó. En Venezuela suman 74 muertos desde que comenzaron las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y bueno, justo en Venezuela también se tallaron las manos cuando vieron que salía lo del New York Times, ¿no? Regresó, de hecho, y les dijo perritos simpáticos. Perritos simpáticos. Perritos simpáticos. Lacayos del imperio. Lacayos del imperio. No, pero perritos simpáticos del imperio, les dijo. Sí. Y antes ya Fue les había tierna. dicho, antes ya les había dicho lacayos del imperio, ¿no? Lo de simpáticos deben agradecerlo. Porque Sí, claro. haber los perros del Yo no vi imperio, ninguno. A ver, es que hay dos grandes temas ahí con Venezuela. Uno, evidentemente, hay una crisis de derechos humanos en Venezuela clarísimamente, Claro. ¿no? Si eso no se puede negar. Totalmente. Y dos, la OEA nunca ha podido con ese tipo de cosas. O sea, la OEA es un organismo que cuando quiso intervenir en Cuba no pudo, cuando ha querido intervenir en otros procesos, las que no ha podido. Entonces, no es una organización que realmente funcione para estas cosas. No sé si para otras sí, pero para estas no. ¿Por qué? Porque finalmente la autodeterminación de los pueblos sigue siendo un principio que rige y es muy difícil desde afuera, salvo los intentos que tuvo Estados Unidos de darle un golpe de Estado a Chávez, no hay otra manera de intervenir. Pero yo creo que lo que está de fondo es el contexto nacional, es decir, el PRI montado ya en el discurso de sumar a López Obrador con Venezuela, de empatar a López. Entonces todo el discurso anti-Venezuela que ha impulsado ahora el gobierno de Peña Nieto tiene que ver, está respaldado por el PRI, y tiene que ver con golpear a Andrés Manuel. Es decir, nadie le cree a Peña este discurso, digamos, de repente pro-democrático o al gobierno de México en contra de Venezuela, cuando toda la política, si recordamos, del gobierno mexicano, pero particularmente el PRI, era el de la no intervención. Y en Cuba nunca quiso intervenir. La primera declaración en contra de Cuba se da en el gobierno de Fox, mientras el PRI no. Entonces, para entender por qué este cambio de discurso, pues es la elección del 18 y todo el discurso que hay de sumar o de igualar a Venezuela con Andrés Manuel, ¿no? A ver, creo que es probable que la motivación detrás en la política diplomática de México y más del PRI sea esa. Pero digo, había ya voces, por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, cuando estuvo Jorge Castañeda como diplomático, que él apostaba por eso, porque México asumiera un papel de mucho más liderazgo en esos conflictos, sin ser injerencista. O sea, en este asunto de Venezuela se tiene que denunciar todo lo que está pasando en ese país, donde hay un rompimiento de la vida constitucional y de los respetos a los poderes. Digo, eso es claro, y el hecho de que haya 76 muertos y que cada protesta la policía reprima e intervenga, pues yo creo que eso a nivel internacional se tiene que condenar y se tiene que llamar a que haya un replanteamiento o apoyar a la oposición que está siendo prácticamente encarcelada. Cualquier opositor se le encarcela si no se le agrede. Entonces, yo creo que efectivamente Venezuela fue a la Organización de los Estados Americanos, ahora que se hizo por primera vez fuera de Estados Unidos esta sesión, de la sesión número, creo que es la 47, en Cancún, pues preparado, ¿no? Y con un montón de iniciativas para decir, bueno, yo también quiero que se investigue lo de Ayotzinapa de México y quiero que se proteste por el muro de Trump. Perfecto, pero digo, hoy el tema en la OEA es el tema de Venezuela y de todas las violaciones de los derechos humanos que hay ahí y de este gobierno claramente autoritario en el que está convertido y casi dictadura de Maduro. Sin negar que en otro momento, en la OEA mismo, México debe sentarse en el banquillo de los acusados para ver, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema del espionaje, en fin. Pero y los una muertos, cosa, a ver, los 96 muertos que lleva Venezuela, México se los da en una semana. Por eso, una cosa no quita la otra. Pero bueno, yo sí creo que México, con todos sus problemas, no se puede equiparar a Venezuela. No hay el rompimiento constitucional que hay en este momento en Venezuela, ni hay un gobierno desconociendo al Congreso. Digo, creo que son cosas distintas. Pero ese liderazgo pese a todos los problemas que tiene México. Son distintos. No sé cuáles son más graves, pero son distintos. Ahí hay un rompimiento constitucional, ¿sí? Y una represión directa del gobierno a los opositores. Aquí los muertos, digamos, no son los opositores en manifestaciones. ¿Quién mata a los periodistas? No está claro si es el Estado o una relación entre el narco y el Estado o dónde empieza uno y termina otro, ¿no? Pero sí hay una situación distinta en ese sentido, ¿no?
Así es, y pues triste, ¿no? Lo que ocurre, o sea, primero y lo más importante por la gente, porque urge abrir ya la vía electoral de nuevo, devolverle las facultades al legislativo, liberar a los presos, pero también es lo segundo de por qué esto es triste, porque pues toda esta ilusión que había de que en Latinoamérica podría empezar a hacer una nueva opción, la izquierda, para pues hacer un contrapeso al neoliberalismo y que llegara a la justicia social, pues se fue todo esto desmoronando como mazapán entre las manos, y al final pues todo se convirtió en una broma muy, muy macabra. Y lo peor de todo, estoy de acuerdo con lo que dice Diego, es que esto da armas de forma injustificada para satanizar a toda la izquierda, ¿no? Y que en este caso estoy totalmente de acuerdo que este cambio de discurso va encaminado ya a esto de satanizar, que ya se está haciendo a Andrés Manuel. Y también creo que Venezuela será todo lo malo que quieran, pero pues México no tiene cara para esto. Bien dice Jaime, el tema ahora es Venezuela, pero pues bueno, el priato es el menos indicado para quejarse de regímenes dictatoriales. Que también pero hubieran hecho quedarse callados, ¿no? Es decir, hacerse de la vista gorda. Mejor morderse la lengua. Lo que sucede es que Venezuela juega un papel estratégico en este bloque de izquierda en América Latina, y bueno, y por supuesto que la oposición en un país en donde la derecha y la izquierda están tan marcadas, es mucho más activa que la oposición. Lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. No vamos a ver nunca ante un problema político, ante un conflicto político. Es más, si en este momento se desconociera al Congreso de México, yo creo que muy pocos mexicanos estarían interesados en el tema. Aplaudirían. Seguramente nos costarían menos. O el Ejecutivo bueno, también. Quizá no, tal vez. Pero me parece que el tema de las ideologías en Venezuela y en otros países de América Latina son más acentuados que en nuestro país. Y la otra parte es esta manera en que Estados Unidos ha estado azuzando de alguna manera el conflicto para crecerlo. México se está aprovechando de eso también con fines políticos, pero yo lo que creo es que en muchos términos pocos países de América Latina podrían decir que tienen un respeto a las garantías individuales muy superior a los de Venezuela. En realidad me parece que en México hay conflictos, hay estados en donde es imposible vivir prácticamente, hay condiciones de inseguridad en algunos municipios que son casi equiparables o peores a la violencia que se vive o que vemos en las escenas en Venezuela, porque o sea, me parece que habría que dimensionar más las cosas. Sí, yo sí creo que ha sido el gobierno de Maduro un desastre, ¿no? Que ha sí, armado, claro, el asunto es que tienes un gobierno que propicia esto, por supuesto. Que este fracaso, digamos, de Venezuela, una economía absolutamente petrolizada, se le viene abajo el precio del petróleo, y parte de lo que hacía Venezuela era construir alianzas a partir de petróleo barato, ¿no? Cuando ya no puede hacer eso, sus alianzas internacionales se caen, por un lado, y por otro, digamos, la economía se viene abajo y cada vez produce menos Venezuela. O sea, Venezuela es un país que está demasiado petrolizado, y si vemos las crisis de Venezuela, la de Carlos Andrés Pérez en los años 80, tiene que ver con la caída del precio del petróleo, ¿sí? Porque eso es Venezuela. Entonces, es un problema también más estructural que nada más Maduro. Maduro ayuda mucho con toda su forma tan folclórica y patética por momentos de ser y de enfrentar los problemas, a que eso se vea como si el problema fuera Maduro. Yo creo que el problema de Venezuela es mucho más profundo. Y económicamente se refleja en lo social, claro, obviamente, como pasa en toda América Latina. Le pasó a Cuba con el bloqueo. Si no tienes posibilidades de darle de comer, de darle salud, claro, sobre todo de comida y salud, al pueblo, por supuesto, que esto se termina siendo un problema social. Lo del famoso cacerolazo, y que los primeros países que vimos en América Latina que entraban a las tiendas a saquear fue Venezuela, ¿no? Claro. Cuando la caída de los precios del petróleo de aquellos años. Yo espero que alcancemos a comentar algo también de lo que está ocurriendo en la relación de Estados Unidos-Cuba, que Donald Trump dijo también que pues siempre no. Frío. Que siempre no. Fíjate que ahí, a ver, es pagarle a Marco Rubio el apoyo. Sí, ¿no? Es pagarle el hecho de que Miami haya votado por Trump, ¿no? Exactamente, está pagando Miami. Que digo, en aquel momento, y aquí lo que se comentó, ¿no? Cómo fue un mal cálculo de Barack Obama
haber liberalizado un tema de comercio entre la isla y Miami, la llegada de ron y puros, que enojó mucho a esa comunidad que fue decisiva en el triunfo de Donald Trump. Ganó por 15,000 votos Florida y con Florida ganó la elección Trump. Entonces sí les debía. Con el voto electoral de La Florida. otra es, efectivamente, bueno, ya Raúl Castro avisa que se va, ¿sí? Pero no se ve nada nuevo en el horizonte. Es decir, es un cambio sin que no aparezca. Ayer Diego Castañeda, algo que me pareció muy triste, decía, el problema es que cada vez a menos gente le importa lo que pasa en Cuba, y eso es muy triste, es muy grave, ¿no? Exacto. Tenemos que ir a algunos de los comentarios de ustedes. Muchas gracias por participar durante el programa y sobre los diferentes temas que hemos abordado. Así que les damos salida por aquello que no nos agarren las carreras. Ante la salida de la OEA de parte de Venezuela, ¿qué destino le depara a la Organización de Estados Americanos y a Venezuela? La pregunta Canal 44. Vamos a algunos de sus comentarios, a algunas de sus respuestas. Robert Sandoval dice, los países latinoamericanos deberían apoyar a Venezuela y no como los títeres, supongo, de Estados Unidos, y Videgaray haciendo el ridículo. Muchas gracias. Con respecto al caso de espionaje del gobierno federal hacia periodistas y activistas, impulsores anticorrupción, ¿qué se espera que suceda? Vamos a ver cuáles son sus respuestas. Nos dice Huachis Neris, nada hay que analizar, el gobierno es culpable, hay pruebas, lo que procede es ¿qué se va a hacer al respecto? Muchas gracias. También gracias a Yo con Margarita, dice, quiero las pruebas, ¿dónde se prueba que se espía? Porque me imagino que el que acusó las tiene, ¿o no? Y en cuanto a la encuesta, ¿cómo nos quedamos con los porcentajes? 17% nos dice venganza contra los denunciantes, el 14% espera que se abra una investigación y el 69% considera pues que simplemente no pasará Hay que nada. aclararle a la que está con Margarita, si hay pruebas de que se espió, lo que no se puede probar es quién en el gobierno está espiando, es decir, quién directamente, personalmente, que ese es el gran tema. Es decir, por eso el gobierno dice, no hay pruebas de que se espió, se espió. Pero yo creo que la obligación del gobierno es investigar quién de la Ese es el PGR, punto. del CISEN o de la CDN están usando esos Exactamente. aparatos para eso. Nos vamos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy amables, buenas noches.